Para FICE y sus promotores, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el CIDET, así como su aliado estratégico, el Clúster Energía Sostenible, es un placer contar con su presencia el día de hoy en la tertulia Innovación, Crecimiento Económico y Sostenibilidad en la Industria Eléctrica. Nos acompañan en la fila principal el director ejecutivo del CIDET, Carlos Ariel Naranjo Valencia, el director del Clúster Energía Sostenible, Jaime Alberto Arenas Plata, el director de innovación del CIDET, Rubén Darío Cruz Rodríguez, y la gerente de FICE, Ana Cristina Rendón Escobar. El premio FICE a la innovación, cuya primera edición fue llevada a cabo en el marco de la Feria FICE 2017, fue creado con el propósito de visibilizar la innovación como herramienta por excelencia para competir globalmente, reconocer y conectar a las personas y organizaciones que en el contexto nacional han pasado del discurso a la acción en este campo. Para la segunda edición se han convocado las diferentes firmas de la cadena de suministro de electricidad, las empresas de bienes y servicios conexos del sector eléctrico, grupos y centros de investigación y o desarrollo tecnológico, a postular las iniciativas desarrolladas en Colombia con las que hayan generado o esperen generar nuevas ventajas competitivas y mayor valor agregado a partir de la incorporación de conocimiento y tecnología a sus productos o procesos. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de agosto de este año. Para inscribir sus trabajos y conocer las condiciones de participación, ingrese a la página www.fice.co/premio innovación. También pueden escribirnos con sus inquietudes al correo electrónico premioinnovación@fice.co. A continuación, presentaremos un video que hemos creado para ustedes en el que se presentan las principales características del premio FICE a la innovación. El premio FICE a la innovación, que tiene el objetivo de reconocer a las empresas que han pasado del discurso a la acción en términos de innovación, abre la convocatoria para su segunda edición a partir del 4 de octubre de 2018. ¿Quiénes pueden participar? Empresas, grupos y centros de investigación colombianos, cuyos desarrollos impacten a la industria eléctrica. ¿En qué categorías puedes participar? Negocios potenciales. Tu trabajo debe demostrar que puede generar de forma efectiva nuevas ventajas competitivas a partir de la incorporación de conocimiento y tecnología a sus bienes, servicios o procesos. Importante, sin haber sido lanzado aún al mercado. Negocios exitosos. Trabajos de innovación que hayan creado una nueva oferta y que ya haya retornado su costo de capital al haber penetrado exitosamente su mercado objetivo. Los ganadores serán seleccionados por un jurado de expertos y se premiarán en la Feria FICE 2019. Consulte el calendario y los términos y condiciones de participación en www.fice.co/premio innovación. Invitados todos entonces a presentar sus propuestas. Les recuerdo el sitio web donde pueden conocer los términos y condiciones de participación, www.fice.co/premio innovación, o nos escriben al correo electrónico premioinnovación@fice.co. Conscientes de la necesidad de la búsqueda de la sostenibilidad en el desarrollo de una economía que garantice el equilibrio en nuestra interacción con el entorno y partiendo del hecho que la energía eléctrica es un servicio esencial en los procesos productivos y cotidianos del ser humano, ofreceremos la tertulia Innovación, Crecimiento Económico y Sostenibilidad en la Industria Eléctrica, cuyo objetivo será hacer una reflexión acerca de la importancia de la innovación en el esfuerzo por disponer de energía cada vez más limpia y tener patrones de consumo eficientes y amables con el medio ambiente, en pro de garantizar un crecimiento sostenible con el entorno. La tertulia estará a cargo de nuestra invitada Brigitte Baptiste, directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia. Brigitte es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Florida y cuenta además con un doctorado honoris causa en Ingeniería Ambiental y de Saneamiento. Trabajó sus primeros años como investigadora en la Unidad de Estudios Rurales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Javeriana.
donde inició su carrera docente en los programas de maestría en desarrollo rural y de gestión ambiental de la misma universidad. Participó en numerosos proyectos nacionales de conservación y planificación ambiental, paisajes culturales, análisis de procesos de transformación del territorio, historia ecológico-económica de sistemas productivos, análisis multicultural de uso y manejo de biodiversidad, biocomplejidad, bioespeleología y biopolítica, interesada también en temas de género y cultura. Entre muchos otros reconocimientos se destaca el galardón Prince Claus, recibido a finales de 2017 por sus logros en desarrollo y cultura. Le recomendamos a nuestros asistentes tener siempre a la vista sus objetos personales y poner en modo silencio o discreto sus celulares para no interferir con la conferencia. Agradecemos también su apoyo con el diligenciamiento de las encuestas que están dispuestas en sus sillas. Igualmente queremos informarles que durante este evento se tomará registro fotográfico y de video con fines divulgativos. Durante el desarrollo de la conferencia pueden realizar sus preguntas a nuestra invitada a través del WhatsApp 316-693-6969. En los costados del salón hay unos QRs que ustedes pueden leer con sus celulares y los lleva directamente a este WhatsApp o lo agregan como contacto. Repito, 316-693-6969. Si requieren apoyo para realizar la pregunta o desean hacerla de forma escrita, nuestro personal de logística está presto a colaborarles. Le damos una cordial bienvenida a Brigitte Baptiste. Muchísimas gracias por esta gentil invitación y por la oportunidad de reflexionar un poquito acerca de el papel que tiene la innovación en la gestión energética en Colombia y el tema que yo directamente manejo, que es el de biodiversidad y el de gestión de los ecosistemas en Colombia. La idea es promover una conversación sobre de qué manera con la innovación en la gestión del sector podemos generar mayor sostenibilidad. Y para eso yo quiero hablar un poco de el momento particular en el que está viviendo Colombia y de hecho el mundo en términos de gestión ambiental, de gestión de sus ecosistemas y cuál sería el contexto en el cual estamos invitando a las personas a que piensen incluso no solamente en el sector eléctrico sino en todos los aspectos de innovación, sus aportes para los próximos años. Bueno, en primer lugar, obviamente yo soy bióloga, no soy experta en el sector como tal, pero sí aprovecho para recordar el trabajo que ha hecho, que hizo históricamente el profesor, el ingeniero Howard Odum, quien construyó una forma de entender la relación entre sociedad y naturaleza a través del intercambio de esa moneda común que representa la energía. Es absolutamente fácil representar y construir modelos funcionales del mundo a partir del análisis de los flujos de energía, bien sea que se presenten en forma de calorías entre organismos, bien sea que se presenten en forma de kilovatios o de cualquier otra unidad que permita hablar de un flujo y de un intercambio de energía. El profesor Odum nos decía de una manera muy jocosa que en la gestión de la energía, en cualquier ámbito que se hiciera, había un solo pecado capital y era desperdiciar. En principio, desperdiciar energía potencial y generar entropía, más allá de las condiciones que el sistema requería. El profesor Odum también nos enseñaba que la energía en su movimiento a través de los ecosistemas, a través de la sociedad, era la que creaba los nichos, no solamente los nichos ecológicos de la fauna y de la flora, sino los nichos económicos para las actividades humanas. Y tal vez ha sido el lenguaje que nos ha permitido entender más fácil cuál es la conexión que existe siempre entre evolución biológica, evolución social, evolución incluso urbana e innovación en todos estos ámbitos. El análisis del flujo de energía es el que nos permite todo el tiempo estar imaginando hacia dónde dirigir
esa energía que se requiere para lograr ciertos resultados, para lograr que un proceso sea más eficiente, para lograr un cambio. De manera que la gestión de la energía desde el punto de vista de la biodiversidad y de los ecosistemas colombianos es un aspecto fundamental para poder encontrar un camino propio de hacer las cosas. Y por eso no me voy a referir solamente digamos, a las posibilidades que tiene la generación de energía de hacerse a sí misma más sostenible, es decir, de reducir su propio impacto o su huella ecológica, porque eso es un tema, digamos, de eficiencia. La pregunta de cuánta energía se necesita para generar energía, obviamente está siempre en las mentes de todos, sino cuáles son las conexiones que hay entre la generación y el transporte de energía y el resto de actividades humanas para definir si puede o no mejorar sus niveles de sostenibilidad. Esta discusión pues, fue central al Congreso de Futuro en Chile a principios de este año, donde se preguntaba qué especie queremos ser. ¿Y por qué la pregunta? Porque realmente tenemos cada vez más posibilidades de intervenir sobre nosotros mismos, sobre nuestro ámbito artificial, sobre nuestro hábitat, para lograr los resultados de bienestar y de calidad de vida que deseamos. De manera que realmente el cuello de botella que existe en cualquier perspectiva de transformación es la disposición de energía, definitivamente. Hoy en día pensamos de todas maneras que el contexto de construcción de sostenibilidad implica una serie de retos que para muchas personas siguen siendo muy amenazantes, digamos. Hay condiciones que sobre todo desde el ambientalismo contemporáneo siguen siendo un argumento para retrasar ciertos cambios, para retrasar la sobrevivencia de la innovación. Y yo creo que estamos en una coyuntura muy particular y ustedes, no sé si ustedes van a concursar, si ustedes van a ser parte de alguna forma de toda esta iniciativa, pero yo creo que deben tener mucha conciencia de que probablemente lo que le está pasando al mundo es que como cambiamos tan rápido y cambiamos el mundo tan rápidamente, nos estamos muriendo del miedo de seguir cambiando. Y tenemos un problema de percepción del riesgo tremendamente metido, digamos, en toda la sociedad y que no estamos sabiendo analizar. Pero es un problema de percepción, no es un problema de realidades o de datos. De ahí que pues sigamos pensando que este planeta sigue siendo amenazante, es un planeta desconocido, es un planeta que tiembla, es un planeta que se inunda, es un planeta que por su tamaño nos intimida todavía y pese a los relatos heroicos de lo humano, pues sigue siendo un planeta imponente. Es un planeta que además nos sobrecoge porque aunque lo podamos ver desde las estaciones espaciales, es difícil para una persona del común imaginarlo. Es muy difícil transitar de los cientos de metros en los que nos movemos nosotros en lo cotidiano a los miles de kilómetros cuadrados en los que se producen muchísimos de los procesos ecológicos de los que dependemos nosotros mismos. Por eso, por ejemplo, es tan difícil entender el cambio climático, el efecto invernadero. Yo creo que ya casi todo el mundo lo entiende porque se puede simular en la casa, en un invernadero casero, pero ya la modificación de los patrones de las corrientes planetarias, de los vientos, de la acidificación del océano y todos los aspectos que vienen asociados con el cambio climático ya son muy abstractos y por eso mismo, pues para mucha gente el cambio climático solamente se refiere a que hoy llovió más que ayer, eso es porque el clima está cambiando y pues sabemos que nada que ver. El mundo, de todas maneras, a la escala en la que vivimos cotidianamente, también es un mundo complejo, es un mundo, como digo ahí, aglomerado, un mundo en donde el 80% de los colombianos vivimos en ciudades, nos empujamos, nos competimos entre nosotros, nos enfermamos. Es un mundo donde competimos también por comida, por agua, por servicios, y hay unas metas y unos estándares de calidad de vida a los que todos estamos impelidos a buscar, y eso puede generar, digamos, la frustración de que no somos
o suficientemente buenos, o que no somos, no tenemos acceso con justicia a las condiciones que la mayoría de las personas están teniendo. En fin, hay una cantidad de conflictos asociados con habitar nuestras ciudades, habitar nuestro territorio. Y lo otro es que, y en particular en Colombia, hay una serie de condiciones biológicas que son excepcionales. Colombia es el país de la mega biodiversidad y no me canso de repetir eso, por supuesto, pero si uno vive en Colombia no tiene con qué compararlo, uno no sabe cómo es la biodiversidad en Francia, cómo es la biodiversidad en Mozambique, cómo es la biodiversidad en Indonesia. Y aunque se lo digan y le den cifras, es muy complicado imaginarse este país tan absolutamente único, verde, húmedo, lleno de vida. Entonces, las cifras pues, nos indican que hoy en día tenemos cerca de 65.000 especies de plantas, animales y hongos en nuestro territorio. Obviamente que si pensamos en microorganismos y en los insectos que no conocemos, seguramente nos iremos al millón, pero para los efectos cotidianos, la mayoría de datos relevantes tienen que ver es con plantas y animales que llamamos entre comillas superiores, aunque probablemente sea de los microorganismos de los que depende nuestra supervivencia en los próximos 50 años. Entonces tenemos un relacionamiento, digamos, imperceptible con todas esas plantas y esos animales, no sabemos muy bien para qué están en el mundo, que tienen que ver con nosotros, y toda esa complejidad pues la reducimos también a una serie de premisas muy sencillas para bien y para mal nuestro y de los acompañantes que tenemos en este planeta. Pero del otro lado de la moneda encontramos que hay unas condiciones también promisorias y que se han venido construyendo durante los últimos siglos a partir pues, de la modernidad, incluso del Renacimiento, que nos dicen, mire, realmente la humanidad ha hecho un trabajo estupendo, ha hecho un trabajo de aprehensión del mundo maravilloso, ha hecho un trabajo de transformación de las cosas de la mejor manera posible o de la menos peor posible, pero aquí estamos entre 7 y 8 mil millones de seres humanos en la Tierra. La mayoría tiene comida, tiene algo de agua, hay un porcentaje importante que vive en condiciones realmente deplorables y que estamos tratando de llevar hacia unos mínimos de derechos, pero pues realmente habría que pensar que pese a todo el deterioro ambiental, aún el planeta sigue siendo interesante, sigue siendo magnífico, sigue presentando unas oportunidades importantes, pero además es el único que hay. No hay plan B para irnos a otro planeta todavía, aunque hayamos descubierto más de 1000 en el universo, no tenemos cómo llegar a ellos, de manera que nos toca, como dicen, acostumbrarnos y aceptar que estamos acá. Hemos construido espacios habitados también muy particulares, uno no deja de sorprenderse que 4, 8, 10 millones de personas puedan convivir apretujadas, porque realmente vivimos apretujados en un ambiente urbano y que a todas esas personas les llegue todos los días agua limpia, les llegue todos los días comida, un poco de comida, así sea circulando internamente en la ciudad, les llegue energía de muchas formas. Las ciudades son ambientes que consumen energía permanentemente, consumen energía metabólica y a pesar de eso existen y no nos masacramos entre nosotros. Bueno, en algunos países sí, y esperemos que no sea la regla hacia el futuro, pero el hecho de que exista la guerra como una excepción en el siglo XXI nos dice que es factible construir una civilización más justa, una civilización más amable. Y, por supuesto, que el vínculo biológico que tenemos con el mundo puede ser muy gozoso, puede ser muy especial, y vivir en Colombia es un privilegio, si logramos entender y ver el contexto en el cual estamos viviendo. Y para dejar de ser tan abstracta, entonces querría hablar de dónde creo yo que tenemos los retos de innovación más grandes para construir sostenibilidad. Y son como 5 ámbitos en los cuales podríamos pensar que desde el punto de vista de la innovación hay espacio para pensar distinto. Y voy a ir de lo más general a lo más particular. Creo que ha habido una evolución muy importante
de nuestra relación con las máquinas. Todos ustedes tienen teléfonos inteligentes, están transmitiendo, están comentando, están conversando. Es tecnología para las comunicaciones. Tenemos satélites que están permitiendo que esto suceda, pero cada vez hay más máquinas con las cuales interactuamos. Esa interacción, aunque para muchas escuelas de pensamiento no constituya una relación ecológica, lo es por definición. Nosotros tenemos relaciones con nuestra licuadora en nuestra casa, en el sentido de que hacen parte del entorno con el cual desarrollamos nuestras actividades. Y la licuadora hace parte del metabolismo de nuestras familias, hace parte del metabolismo de la comunidad. Y todas nuestras máquinas cada vez son más parte de una perspectiva ecosistémica, bien sea urbana o industrial. Entonces hay, obviamente, campos de estudio completos que trabajan el tema del relacionamiento entre personas y máquinas, la conversación que se desarrolla, entre comillas, entre todo lo que construimos y nosotros mismos. Y esa conversación cada vez va más dirigida hacia temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, hacia temas del Internet de las cosas, hacia temas de robótica, en fin, hay todo un ámbito gigantesco en el cual tenemos posibilidades de innovar. Nuestro cuerpo también ha cambiado sustancialmente, pues la expectativa de vida en el siglo XIX era de 40 años, 35, 40, 42 años. Hoy en día una persona que nace hoy en Colombia, si es mujer puede vivir creo que 74 o 73 años y para un hombre 72, de manera que eso implica una extensión de la vida potencial de nuestro cuerpo y de la posición del cuerpo en el mundo muy importante, más del doble en menos de 100 años y progresando en términos no solamente de longevidad, sino de capacidades. Nosotros hoy en día tenemos mejores condiciones físicas en general que cualquier persona de nuestra generación previa. Y nuestros riesgos de salud, nuestros riesgos de alteración, digamos, negativa de nuestras capacidades cada vez son menores, ¿cierto? Bueno, salvo para los hombres entre los 20 y los 40 años que definitivamente parece que tienen una tendencia suicida importante y son el sector que más atenta contra sí mismo dentro de la sociedad, pero digamos que es un aspecto que puede ser hormonal. Nuestro hábitat también está cambiando muchísimo. Nuestro hábitat, y no basta mirar cualquier mapa de cambio de uso del suelo y de evolución de la transformación de los ecosistemas silvestres del pasado para darnos cuenta de que hoy en día los humanos estamos en todas partes, y en las partes en donde no estamos es porque lo hemos decidido. Hemos creado áreas protegidas, hemos mantenido espacios, digamos, silvestres de baja o con baja densidad humana, pero ya no porque espontáneamente no los estemos ocupando, sino porque hemos acordado políticamente y técnicamente que los vamos a preservar. Hemos construido ciudades que son hábitats completamente distintos, no existían, bueno, aunque existían en Roma y Tenochtitlán tenía 1 millón de habitantes hace 2000 años, son sustancialmente distintas y los sistemas de ciudades en el mundo son una invención que no existió nunca en el pasado, de manera que incluso en los últimos 50 años tenemos una epidemia de ciudades sobre el planeta que pues tenemos que entender de una manera particular. Nuestras formas de producción, de producir comida, de conducir el agua, de gestionar todas las cosas también han cambiado. Era muy distinto un acueducto o una provisión de energía para una ciudad a principios del siglo XX de lo que es hoy en día. La gente no entiende, realmente no se imagina la escala de los esfuerzos que hace hoy en día la ingeniería para mantener el flujo de agua, energía y alimentos hacia la sociedad. Y yo creo que ahí hay un fenómeno pedagógico, hay un reto pedagógico que tenemos que afrontar muy, muy grande y que tiene que ver precisamente con ese tema de las escalas. La gente no está entendiendo de dónde proviene su bienestar, lo está dando por algo sentado. Y cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, de hidroeléctricas, la gente todavía crea unos imaginarios con base en lo que le cuentan los medios o en su historia, pero nunca ha ido a una hidroeléctrica, nunca se ha enfrentado a una sala de máquinas para ver de
de qué tamaño de procesos estamos hablando. Y yo creo que por eso la gente ha estado tan preocupada en medio de todas las cosas buenas y malas cuando empieza a hablar de Hidroituango, porque no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Bloquear el paso de un río como el Cauca es una cosa, es un reto gigantesco, pero la humanidad ha enfrentado esos retos durante los últimos 30 años y en general lo ha hecho bien. Y esperamos que salgan bien todas las cosas acá, pero la gente no se imaginaba el tamaño de los proyectos, así como no se imagina que se requiere para construir un túnel, para construir un metro, en fin, yo creo que ahí hay un tema de percepción del lugar nuestro en el mundo que está por resolver. Y eso tiene que ver con nuestras formas de organización, la hiperespecialización en la que nos hemos fragmentado, de manera que nadie sabe lo que los otros hacen y todos tenemos que confiar en que el otro esté haciendo las cosas bien para que yo pueda seguir viviendo. Esa confianza se ha deteriorado muchísimo, en parte por la corrupción, en parte por las limitaciones de las comunicaciones, pero también porque seguimos un patrón de organizaciones arcaico, un patrón de los años 50, un patrón de los años 60 de hiperespecialización que nos decía, oiga, los biólogos hacen esto, los ingenieros civiles hacen esto, los economistas hacen lo otro. Y solo en los últimos 20 años estamos realmente intentando conversar de nuevo, construir transdisciplinariedad y construir gestión integral de muchas cosas. Y eso hace pues, que todavía seamos débiles en términos del equilibrio de nuestras decisiones. ¿Cuáles son los ámbitos concretos entonces a los que yo quiero invitarles a conocer y a reflexionar para eventualmente proponer cosas? Pues desde el punto de vista ecosistémico son los territorios colombianos que vienen transformándose históricamente. Y ahí hay 3 mapas de Colombia con distintos niveles de transformación que podemos reportar. Uno muy sencillo que es el mapa de ecosistemas silvestres en verde o remanentes para el año 2000 y los ecosistemas transformados. Entonces aquí se ve un poquito cuál es el papel de los seres humanos, de la sociedad, de las instituciones en haber cambiado una parte importante del país, sobre todo el Caribe, la región andina y los valles interandinos, y qué ha pasado en las zonas de la Amazonia, de la Orinoquia, del Chocó y de la Guajira, con algunas manchitas en el medio en la región también del Piedemonte, interna, Cordillera Central, San Lucas, Paramillo, Sierra Nevada, Santa Marta y el Cocuy, que son como los grandes espacios silvestres de Colombia. Pero cuando uno mira este mapa y lo compara con el de otros países del mundo, resulta que Colombia tiene entre el 50 y el 60% de su territorio en niveles muy bajos de transformación. Claro, los otros están muy transformados y hay cierta correlación en términos de sostenibilidad, pero no quiere decir que todos los territorios transformados sean insostenibles. Ahí no hay una relación directa. Lo que quiere decir es que hemos concentrado gran parte de nuestra intervención en unas porciones muy concretas del territorio. Pues, por ejemplo, Antioquia es una de las regiones más transformadas dentro de la región andina y dentro de Colombia, pero esa transformación tiene ambas connotaciones. En algunos casos realmente ha hecho innovaciones muy interesantes y muy sostenibles en todos los frentes, en otros casos han generado riesgos y procesos de los que no estamos seguros qué puede pasar. En estos otros mapas, y sobre todo aquí en rojo, quería resaltar las áreas que están siendo transformadas a partir del 2008, de manera importante en la Amazonia, y esto es toda la expansión de cultivos de uso ilícito. Todo esto es narcotráfico y un poquito de apropiación de tierras para especulación inmobiliaria en el futuro, inmobiliaria en el sentido de infraestructura. Esto es palma de aceite, o sea, cultivos legales sobre los llanos orientales. Esto es coca también, coca. Tenemos caña y cultivos agroindustriales en los valles interandinos. Aquí no hay nada de ganadería en el rojo y el amarillo es transformaciones hacia pastos que a veces tienen ganado pero no siempre. Y en el último mapa pues lo que tenemos es un nivel mucho mayor de resolución y está más actualizado y aparecen un tipo de ecosistemas que normalmente no teníamos en cuenta, que son los humedales. Colombia tiene un 30% más o menos de ecosistemas acuáticos o semiacuáticos, es decir,
que se inundan, que permanecen inundados o que se inundan con frecuencia, y una vez al año, una vez cada 5 años, una vez cada 10 años. Entonces, eso es lo que, digamos, también el incremento, una seña del incremento del conocimiento que se ha ido construyendo sobre el territorio, y cómo ahí hay una serie de preguntas muy específicas en cada uno de esos contextos. Este es un mapa que pretende analizar un poquito más en detalle las transformaciones del territorio, es decir, la historia ambiental de distintas partes y qué cosas se han convertido en qué cosas, para saber cuáles son esas trayectorias que se están siguiendo, qué le está pasando a los valles interandinos, qué le está pasando a los páramos de Colombia, qué le está pasando a las selvas de Colombia, y esa descripción además hacerla de una manera mucho más rica, más completa, y sin un juicio moral necesariamente, sin un juicio de valor. La transformación no es negativa ni positiva, va sucediendo y tiene efectos. En algunos casos son efectos destructivos que amenazan nuestro propio futuro. En algunos casos son transformaciones agradativas, es decir, se construye ecosistemas o se reorganizan ecosistemas completos a favor, por supuesto, nuestro, pero con una consideración importante del funcionamiento, aprovechando pues que los sistemas complejos, que los sistemas vivientes tienen umbrales de operación, y pensar en términos de umbrales nos da la posibilidad de orientar la transformación y la trayectoria de esas transformaciones de una manera deliberada. Entonces, eso se puede traducir en otra imagen en un análisis de transiciones que nos permite entender casi hoy en día que minuto a minuto qué proporción del territorio nacional se está urbanizando al año, unas tasas de crecimiento urbano y qué clase de urbanismo. Tenemos entonces imágenes de satélite que nos permiten mirar eso día a día, nos permiten mirar qué tanto se está deforestando día a día, nos permite hacerle seguimiento a las inundaciones, a las sequías, a los incendios, en fin. Tenemos una capacidad inigualable de hacerle seguimiento al cambio ambiental en nuestro país. Y eso es probablemente uno de los insumos que algunos de ustedes podrían querer considerar en un proceso de innovación. ¿Cómo utilizamos esa cantidad infinita de información, ese Big Data que se está generando hoy en día acerca de la transformación y las trayectorias del territorio? En esta gráfica tenemos entonces una explicación de cómo los territorios silvestres siguen siendo silvestres o se convierten en territorios ganaderos, o se degradan o se convierten en territorios rurales. Pero también viceversa, cómo territorios silvestres se convierten, cómo territorios ganaderos revierten a bosques, por ejemplo, o cómo zonas agropecuarias revierten a bosques. Esta es una tendencia leve, pero de todas maneras existe en las trayectorias ecológicas y en el funcionamiento de cualquier sistema. Hay recuperación, hay restauración, hay regeneración, y hay que contar todo eso. Y además es ahí donde se concentra digamos, el núcleo de la gestión. Tratar de manejar estas proporciones de manera que se mantenga la funcionalidad de la circulación y la funcionalidad de la energía en el espacio y en el tiempo. ¿Cuáles son entonces los ámbitos específicos de transformación que queremos abordar? Desde el instituto estamos hablando de la necesidad de que Colombia entre en un proceso de transiciones. En general, en todo el mundo se está hablando de lo mismo, transiciones de un modo de hacer las cosas, de unas trayectorias de gestión del territorio, de gestión ambiental, de gestión sectorial, hacia modelos más sostenibles, es decir, modelos con menos huella ecológica, menos desperdicio de energía. Lo voy a decir en una sola frase. Ese desperdicio de energía puede tener muchas facetas, ¿cierto? Pero definitivamente, en términos de ODUM, es el pecado central: dañar, desperdiciar en cualquier proceso de transformación. Los
Las transiciones a las que hacemos referencia nosotros entonces tienen anclaje muy concreto en los paisajes que existen en Colombia. Cada país le da su propio énfasis. Por supuesto, Europa está muy concentrada en las transiciones energéticas per se, es decir, en ser más eficientes en la producción de energía. Porque realmente para ellos la disponibilidad de energía eléctrica para sus procesos industriales, para su renovación persistente tecnológica es crucial. Para nosotros la energía tiene muchas otras potencialidades y de hecho nuestra generación de energía es supremamente eficiente en términos de la proporción de huella ecológica o de impacto que tienen, aunque obviamente con el tiempo hemos ido entendiendo mejor, por ejemplo, el efecto que tienen las hidroeléctricas en los ríos y en las sociedades fluviales, pero aún así la matriz energética colombiana es supremamente de mejor calidad que la de casi todos los países del mundo, es decir, de menor impacto. Esos ámbitos territoriales pues son los de los piedemontes que están siendo deforestados, los ámbitos urbanos, los ámbitos rurales andinos, los ámbitos de la altiplanicie de los llanos orientales, y en cada uno de ellos pues hay un espacio de innovación gigantesco. ¿Qué clase de energía se requiere para mover este paisaje, de esta condición a uno más sostenible? ¿Dónde se está generando? ¿De qué manera se está distribuyendo? ¿Quién la está utilizando? ¿Qué tan flexible es su transformación en otras formas de energía? Ahí con generación y producción, por supuesto, me refiero a toda la gama de opciones que se tienen en el sector, desde las energías más duras y más clásicas, la termoeléctrica, la de generación por diésel, las más contaminantes, a las hidroeléctricas y luego a las solares, a las de viento y a las biológicas y agropecuarias que están cada vez jugando un papel más importante. Y también otras formas de energía como la producción de gas a partir de algas, como el fracking de gas o el fracking de petróleo, en fin, hay una gama gigantesca que es tal vez sobre lo que es interesante reflexionar. En cada uno de estos casos, cómo podríamos eventualmente precisar mejor el papel de ciertas fuentes de energía para ser más exactos, ser más eficientes, ser indudablemente más sostenibles. Entonces, cada una de estas transiciones, y estoy mostrando 4 ámbitos, pero nosotros trabajamos en 10, hace esas preguntas. Y hay un texto que acompaña nuestra propuesta al país, donde se hacen una serie de preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer con ese 50-60% de territorios silvestres que nos queda? Los tenemos que deforestar. Definitivamente es la peor solución, es la solución más ineficiente porque es una solución que concentra la propiedad en unos pocos, privatiza los recursos públicos, desperdicia la diversidad genética porque destruye las selvas por completo, erosiona los suelos, causa costos hacia el futuro, es decir, genera un flujo de beneficios negativo para toda la sociedad, se pierde la madera, las materias primas, en fin. El peor negocio que puede hacer el país en este momento es deforestar o destruir sus ecosistemas remanentes. Pese a ello, lo seguimos haciendo, lo que demuestra que no somos tan buenos negociantes como creemos. Pero bueno, eso tarde o temprano empezará a mostrarnos sus efectos. Pero hay muchas maneras de gestionar esos territorios silvestres que le quedan al país con una perspectiva de sostenibilidad. Pueden ser nuevos modelos de manejo de las áreas protegidas y nuevas opciones de conservación en las cuales, por ejemplo, están interesadas muchísimas empresas del sector eléctrico. Voy a citar a Celsia, voy a citar a ISA, seguramente muchos de ustedes trabajan en proyectos con estas entidades. Tienen desde hace mucho tiempo unas políticas de gestión y protección de la biodiversidad que cada vez van siendo más parte del negocio. Antes eran parte del cumplimiento de una normatividad o parte de una responsabilidad indirecta, pero hoy en día se convierten en gestión de capital, porque gracias a los bosques es que hay agua y se limita y se aumenta la vida útil de los embalses,
por muchas razones, la biodiversidad y el funcionamiento ecológico hoy en día es un elemento de la planeación de los proyectos hidroenergéticos. Y eso está muy bien y es muy chévere, entonces ahí hay una cantidad de preguntas para innovar, para resolver, ¿no? Está lleno de espacios en los cuales nosotros podríamos pensar qué es lo que hace falta hacer para que ese negocio de generación hidroeléctrica con gestión ecosistémica sea más sostenible, sea de mejor calidad. El turismo indudablemente es una de las posibilidades más interesantes para el desarrollo sostenible de todas las regiones que aún mantienen recursos silvestres. Piensen hoy en día que el turismo está creciendo a una velocidad gigantesca. Colombia está duplicando el número de visitantes internacionales en los últimos 2 años y sobre todo la gente que quiere venir a ver la oferta natural y cultural del país. ¿Qué vamos a hacer con esos 3-4 millones de visitantes adicionales en nuestro sistema de áreas protegidas o en nuestros paisajes protegidos como el paisaje cultural cafetero, en las cuevas de Santander, Boyacá, Río Claro, es decir, las hordas de visitantes que están destruyendo el Valle de Cocora, para quienes hayan leído mi columna del Espectador esta mañana, porque ahí tenemos una cantidad de retos de información, de gestión, que requieren innovación en muchos frentes. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la innovación para proveer de energía a los turistas que van a los parques nacionales? Y hay mucha gente diciendo, no, hay que llenarlo, hay que construir parques solares en los parques nacionales, y los parques dicen, no, eso no se puede porque son obras de infraestructura. Entonces, ¿por dónde llevamos la energía? O ponemos a los turistas a pedalear para generarla. En fin, hay cantidades de posibilidades, no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino de la organización social y de las formas de hacer las cosas. Y ahí se abren un ámbito gigantesco de innovación para las comunidades indígenas, para las comunidades aisladas o para actividades particulares que eventualmente contribuirían con la sostenibilidad en la gestión del territorio. Por ejemplo, para contrarrestar la deforestación en el Guaviare, la gente dice, sí, pues si hay otro sistema de producción que no implique tumbar el bosque, pues lo adoptamos. Pero el sistema de producción que no implica tumbar el bosque, es decir, que implica cosechar cosas del bosque, por ejemplo, azaí, la palma de azaí, tiene problemas de energía. Hay que cosechar la palma e inmediatamente hay que procesarla y congelarla o secarla o hacerle algo para exportarla o para sacarla a un centro de adición de valor. Y así como ese caso hay cientos. Es decir, una de las limitaciones importantes en las cadenas comerciales es el acceso a energía relativamente barata, que sea eficiente. Entonces, en todos esos casos hay espacios de innovación muy importantes. Aparte de los sitios silvestres, que si no los gestionamos bien, y estoy haciendo campaña para defender el Parque de Chiribiquete, 5 millones de hectáreas que tiene Colombia en estas condiciones, tal vez uno de los parques naturales o de los espacios naturales más grandes del mundo y mejor conservados en este momento, aparte de la Antártica, que está corriendo con la apropiación ilegal y las quemas y la deforestación, se está convirtiendo en el Valle de Arizona en Estados Unidos, pero por supuesto es un mensaje comunicacional, espero que nunca suceda. Pero pues allá arriba tienen una foto de hace un mes de cómo opera la destrucción y el desperdicio de energía potencial en toda su naturaleza, en toda su extensión. Las quemas de bosques en el Guaviare este año seguramente superarán los 30.000, 40.000 hectáreas con su correspondiente aporte de CO2 a la atmósfera, pero lo más grave es la transformación de esa riqueza gigantesca del país más diverso del mundo en potreros que se van a erosionar y van en 10 años a ser completamente inútiles desde el punto de vista incluso productivo. O tenemos otras condiciones, aquí está el Valle de Cocora, que
que representa un poco la transformación de los ecosistemas andinos, que estamos tratando de restaurar y regenerar porque es un recurso turístico, pero que está afectado, digamos, por todas esas condiciones, esas limitaciones de ineficiencias que tenemos en la gestión. Tenemos un reto importantísimo en la Colombia anfibia, un territorio que realmente del cual no habíamos hecho mucha conciencia. Entonces, como les decía, hay cerca de un 30% del país en condiciones de inundación. Piensen ustedes en todos los sistemas de ciénagas de la depresión Momposina, del Bajo Cauca, del Bajo Atrato, en las planicies pluviales del Casanare, en las planicies de inundación de todos los ríos amazónicos y de la Orinoquia, de las lagunas y las turberas de páramo. En fin, Colombia es un país bendecido por el agua y la humedad, pero al mismo tiempo es un país que no sabe vivir en esas condiciones. Y uno de los problemas gigantescos que tenemos en todas las poblaciones de estas regiones es que producir energía para la gente es muy complicado, o llevar energía, porque estamos hablando de zonas muy amplias y muy inestables desde el punto de vista geomorfológico, están cambiando todos los años, porque la inundación viene y va, cambia los canales, cambia las condiciones de los flujos hidráulicos, en fin, pareciera que no es un espacio para ser habitado y por eso lo destruimos, por eso desecamos, por eso construimos diques para redireccionar el agua y todo el tiempo estamos luchando contra la naturaleza en vez de mirar sinergias posibles con esos tipos de ambiente. La Colombia urbana, y aprovecho que estoy en Medellín para hacerle propaganda a la política de áreas protegidas del área metropolitana y de todas las ciudades que componen el Valle de Aburrá, porque realmente ha habido una innovación gigantesca en los modelos de ordenamiento territorial en la medida en que se han seleccionado algunas áreas importantísimas para la protección, pero no tanto por la biodiversidad, aunque tienen un componente fundamental de conservación de algo de biodiversidad, sino por los servicios a la ciudadanía, servicios de recreación, servicios de inspiración, control de la contaminación, es decir, hay unos servicios ecosistémicos que son importantísimos. Desde ese punto de vista, ¿cómo podríamos nosotros mejorar la gestión de esas áreas, hacerla más eficiente, que llegue más gente a ellas, que más gente tenga información sobre ellas? En fin, ustedes son las expertas y los expertos en imaginar cómo podrían aportar una mejor solución para hacer de estas iniciativas algo más sostenible. Los paisajes campesinos, los ámbitos campesinos o de comunidades indígenas y comunidades negras en Colombia manejan pues toda la ruralidad colombiana. Son dueños del 50% de los bosques colombianos y son también, de cierta manera, las comunidades más rezagadas en términos de bienestar y derechos humanos. No es en balde que tenemos una discusión tan exacerbada en el Cauca en estos días acerca de la propiedad de la tierra, las actividades, los derechos de los pueblos indígenas. No nos estamos entendiendo todavía. Eso quiere decir que para llegar a hablar de sostenibilidad en común acuerdo hay que hacer muchísimas cosas, pero estas comunidades tienen concepciones particulares de la gestión de los recursos naturales, de la gestión del agua, de la gestión de la energía. Recientemente las comunidades Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta aceptaron por primera vez que querían tener luz eléctrica, después de más de 100 años de conversar al respecto y en los cuales ellos habían dicho que no les interesaba porque no era parte de sus modos tradicionales de vida y que eso iba a generar unos desbalances destructivos. Nadie está imponiendo el modo de vida occidental donde nos enchufamos por todas partes a algo no necesariamente es el más interesante para todo el mundo, pero en las reflexiones contemporáneas para muchos de estos pueblos la disponibilidad de energía eléctrica para ciertas cosas es ya muy importante y ya se ha integrado a sus patrones culturales. Por supuesto, para toda la economía rural colombiana, la disponibilidad de energía es un cuello de botella en el desarrollo rural integral. Y acuérdense que ese es el punto 1 de los acuerdos de La Habana. Colombia se comprometió a trabajar una política y un plan de ruralidad integral, y esa integralidad solo se construye con sostenibilidad.
con buen manejo de los servicios ecosistémicos, buen manejo de los bosques, buen manejo de las aguas, y el desarrollo rural en Colombia se ha deteriorado muchísimo. Los indicadores de calidad de vida en el campo colombiano no han mejorado con la misma velocidad que los indicadores urbanos. Y pues por eso el campo se sigue desocupando, y ese desocupar del campo es el que incide en las otras ineficiencias, como la captura de tierras por parte de los latifundios que realmente no les interesa la ganadería, sino luego especular en el futuro con esos bienes. Tenemos, para hablar entonces de los servicios que la naturaleza le provee al desarrollo rural o al bienestar humano, una cantidad de casos específicos en los cuales un análisis más detallado de soluciones de gestión sería muy bienvenido. Este bichito que está ahí es un díptero, un mosquito cuyo primo nos produce chikungunya, pero este en particular nos produce chocolate. Es el polinizador del cacao, uno de los 35 polinizadores de la teobroma, que es una planta nativa. Este bichito necesita bosque, vive en el bosque, de manera que si uno tumba el bosque para sembrar cacao, se queda sin el polinizador. Entonces necesitamos sistemas productivos que consideren la ecología del cacao con todos sus socios biológicos, y probablemente ahí las soluciones van a tener mucho que ver con biotecnología, con nanotecnología, con capacidad de monitoreo de condiciones ambientales de alta calidad. Y cuando uno habla entonces con Fede Cacao, dicen sí, claro, todo eso lo podemos hacer, pero todo eso consume energía, y es una energía que además no es fácil de llevar a los cultivos, a las plantaciones. Si quisiéramos tener redes de monitoreo de la calidad de los flujos de nutrientes en el suelo, hoy en día todo se puede medir. Necesitamos dispositivos capaces de sobrevivir energéticamente en esos ambientes. Una de las cosas que yo trabajo más, o que trabaja más el Instituto Humboldt en campo, o que usa más, son las cámaras trampa o los data loggers. Todo el tiempo necesitamos miles de datos para saber qué está pasando, pero los data loggers son de vida corta, dependen de baterías, y las baterías por supuesto son costosas, y si se pierden o se las roban son un recurso, un daño importante. Si nosotros pudiésemos tener soluciones eficientes para mantener equipos de toma de datos automatizados en campo, eso generaría una provisión exponencial de información para la gestión ambiental en todo el país. Entonces tenemos obviamente toda la tecnología que podemos importar y que podemos traer de otros países, pero que además de ser costosa y tiene derechos de protección intelectual que hay que pagar, aquí tienen restricciones de acceso a fuentes de energía. Entonces hay un espacio gigantesco al que los invito a reflexionar. Un ejemplo, ustedes saben, uno de los problemas que hay en Colombia hoy en día son los ataques de jaguares y pumas al ganado. En muchas zonas del país los jaguares pues ya se están quedando sin hábitat, entonces salen a comerse las vacas. Venden unos dispositivos en muchas partes del mundo, en África sobre todo, para espantar a los leones, para espantar a los animales tan pronto hay se avisora que se acercan a un sitio habitado o a un sitio de producción, que son unos sistemas de alarmas y de luces que espantan sobre todo en la noche a los animales. Cuestan entre 20 y 30.000 dólares instalar uno de esos en un rancho, y por supuesto pues si uno tiene un rancho grande y tiene una economía bien desarrollada de la ganadería, pues lo puede hacer, pero para la cantidad de productores que tienen 10 vacas, 50 vacas en Colombia cerca a un bosque en el Magdalena Medio, una selva, y que el tigre sale y se come una vaca cada 15 días, pues eso es completamente insostenible. Hay una organización que acaba de inventarse un sistema completamente casero, y por menos de 30.000 pesos monta un burro con un sistema de luces en una pequeña silla, y cuando se acerca el felino al burro que está viviendo con las vacas, se activa el sistema y el burro hace bulla y el felino se espanta porque es una especie de espantapájaros con rebuzno incorporado. Los sistemas agroindustriales entonces son parte de ese ámbito
que requiere muchísima innovación para generar más eficiencia en todas sus prácticas. Piensen en distritos de riego. Los distritos de riego en Colombia están quebrados todos, en parte por malas prácticas, por falta de institucionalidad, pero también porque la tecnología que se está utilizando para los sistemas de riego es completamente obsoleta. Y parte de la obsolescencia de la tecnología es el acceso a energía. Los sistemas de los distritos de riego dependen de manejos de compuertas, de sistemas inteligentes de distribución del agua, de medición y captación, cosas que se podrían automatizar muchísimo y cuya eficiencia sería muy bienvenida, pero no hay energía disponible porque es muy costosa, es difícil de llevar, es difícil de distribuir en las regiones donde se requiere. Lo mismo pasa pues con los temas de gestión ganadera. Verán que hago un énfasis, por supuesto, no tanto en la energía directamente como en la disponibilidad, en el costo y en sus beneficios indirectos a la construcción de territorios sostenibles. Porque la sostenibilidad tiene dos rostros, un rostro endógeno, un rostro dentro del ciclo y la actividad productiva, y por eso pues muchas empresas se consideran a sí mismas sostenibles porque han logrado un nivel importante de circularidad en su eficiencia, pero existe la otra sostenibilidad que es la que define la posibilidad de que ese emprendimiento, esa empresa o esa actividad contribuya o no con el resto de las actividades humanas. Entonces, muchas empresas se consideran sostenibles, pero básicamente porque chupan capacidad de respuesta del resto del entorno, lo que llaman externalidades en economía, y transfieren su insostenibilidad hacia otros sectores. El caso más claro son las ciudades que están constantemente botándole la basura, los residuos y los problemas a los municipios vecinos o a otras partes. Es decir, hay una tendencia a exportar insostenibilidad que es inaceptable y que es probablemente una de las discusiones políticas más grandes que hay en el planeta. Por solo mencionar un ejemplo, el cambio climático. Fueron Estados Unidos, China, India y la Unión Europea los que destruyeron la atmósfera planetaria, y ahora a nosotros nos toca vivir en las condiciones resultantes que pues ya son irreversibles y nadie nos está compensando por ese daño. Sin embargo, ellos sí tienen una capacidad instalada gigantesca gracias a su consumo de combustibles fósiles. Entonces ahí claramente lo que llama Francia o lo que llama cualquier país del norte una economía sostenible y próspera, para nosotros significa que les estamos haciendo el favor de capturar carbono o de mantener unas condiciones mínimas de vida planetaria sin recibir compensación. Entonces, esos aspectos de justicia ambiental son fundamentales también en sobre todo en la cooperación internacional y en la construcción de soluciones. Pero como no tenemos tranquilidad de conciencia, porque nuestro país lo estamos destruyendo a un paso acelerado, pues también nos toca asumir esas preguntas a escalas locales. ¿Qué tanto la ciudad de Medellín está contribuyendo a generar sostenibilidad territorial y no solamente a exportar insostenibilidad? Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, incluso a nivel casero. El tema de la minería, por supuesto, es uno de los sectores que más consume energía para extraer minerales, pero también que entrega los minerales para hacer factible la extracción de energía. Es uno de estos sectores que está más pegadito o que es más cercano al desarrollo energético. Los paisajes minero-energéticos requieren obviamente una gestión gigantesca, y en Colombia, donde el 90% de la minería de oro, por ejemplo, es ilegal, un gran porcentaje de la minería de carbón es ilegal, por supuesto que tenemos problemas muy grandes de sostenibilidad. Y la minería no es sostenible nunca, porque no retribuye ni rellena el recurso del cual se ha aprovechado. Sin embargo, la minería sí participa de territorios sostenibles, porque es una actividad que genera regalías, es una actividad que genera empleo, es una actividad que podría, y en muchos casos lo hace, en muchos otros no, contribuir de una manera decisiva para la restauración, la recuperación ecológica y el buen manejo funcional de todos los ecosistemas. Pero esa conexión entre minería y sostenibilidad también pasa por la
el acceso a energía, el acceso a fuentes de información, el acceso a sistemas de monitoreo, en fin, necesitamos pensar en la energía pegada a todos los sectores. Y ese es el mensaje con el que voy concluyendo, para mostrar que es factible construir sostenibilidad, incluso es factible mantener ciertas islas de insostenibilidad dentro del país o dentro de un departamento, dentro de un territorio, siempre y cuando haya mecanismos compensatorios, haya mecanismos de transferencia de biocapacidad, de transferencia de condiciones tanto en el tiempo como en el espacio, que nos permitan pensar que en 25, en 30, en 50 años los daños o la huella ecológica que hayamos causado se ha sanado. Pensando, por ejemplo, en un trabajo que estamos haciendo con Cerrejón. Cerrejón es una mina que está ya en el proceso de cierre, entonces claramente uno no puede hablar de la sostenibilidad de la extracción petrolera en La Guajira, porque se va a acabar, esto ya está previsto. Lo que puede uno hablar es de qué tanto Cerrejón durante su vida útil de 50, de 70 años, contribuyó a construir territorios sostenibles en La Guajira. Y hay una serie de indicadores que pueden estar en el debate público acerca de la calidad de vida de las comunidades, acerca del desarrollo de infraestructura, acerca del bienestar de la región, pero indudablemente la posibilidad de que Cerrejón se convierta en un motor de sostenibilidad es central para el futuro de la región. Y así pueden ustedes imaginar cualquier ejemplo y a cualquier escala. Por ejemplo, convertir, como estaba ahí en la foto anterior, petróleo en chocolate, una iniciativa que cada vez se vuelve más popular, y es cómo a partir de las inversiones del sector petrolero se generan posibilidades de desarrollo rural en las regiones del país que tienen esas capacidades y que requieren sobre todo energía, en forma de capital, en forma explícita de flujos de energía en kilovatios. Hay una cantidad de ámbitos entonces en los cuales esa innovación puede tener sentido y todos tienen que ver con repensar o con evaluar su ecoeficiencia y su potencial entre el balance entre consumo de energía y contribuciones a la sostenibilidad. Esto implica mirar todos los procesos desde el punto de vista de la circularidad. La economía circular es eso. ¿Qué tanto lo que yo estoy invirtiendo en forma de energía en un proceso revierte de una forma positiva para la sociedad? No necesariamente en dinero, sino revierte en capacidades de construir bienestar. Entonces, por cada kilovatio que genero de alguna manera, qué tanto bienestar estoy generando de alguna manera. Y por supuesto, pues ahí hay una serie de ámbitos, digamos, de innovación tecnológica que realmente están siendo usados cada vez más para construir sostenibilidad. Entonces yo los invito a que piensen qué tanto la relación entre energía, sostenibilidad e innovación se puede prestar para indirectamente contribuir en esas construcciones de bienestar humanos. Aquí hay algunos ejemplos de lo que hacemos hoy en día en la toma de datos, lo que les decía de Big Data. Estos son imágenes de cámaras trampa. Las cámaras trampa pasaron de costar $300 a costar 3. Entonces tenemos miles de cámaras trampa regadas por todo el país. Antes aguantaban 3 días, es más, las primeras tenían rollo de película química, ahora son digitales y se activan solamente al paso de un animal. Y con eso hemos rescatado una visión de la complejidad biológica del país increíble. Ahora estamos empezando a ponerlas en los ríos, empezando a utilizar con otros sistemas de detección que ya no son luz visible, sino otros espectros, radares. En fin, lo que estamos haciendo es automatizar la producción de conocimiento a gran escala en todo el país. Pero esto, insisto, requiere energía y por eso si alguien va a participar con esto ya tiene mi voto. Pero el procesamiento de datos es algo que también es absolutamente fundamental. El manejo del Big Data, la construcción de modelos para la toma de decisiones es algo muy interesante. El instituto está por abrir un laboratorio de realidad virtual y de escenarios socioecológicos para ensayar cómo las modificaciones del paisaje
con base en todos estos datos pueden derivar en distintos modelos más o menos sostenibles. Es un espacio de experimentación, un espacio de educación y de comunicación que espero que podamos abrir en los próximos años en la ciudad de Calarcá, en el Quindío. Y pues bueno, aquí están nuestros retos, esos sí cotidianos. El señor ministro en el páramo de Socha tratando de convencer a los campesinos de que trabajemos juntos después de la delimitación para encontrar nuevas alternativas productivas, dado que la ley reconoce que los páramos no pueden ser intervenidos y deben ser manejados de maneras alternativas, de maneras distintas a las que se venían haciendo en el pasado, pero pues esa respuesta no existe. Y lo que preguntan los campesinos, bueno, si dejamos de tener vacas en el páramo, dejamos de sembrar papa, dejamos de sembrar cebolla, ¿a qué nos vamos a dedicar? No sabemos. Entonces, concluyo diciendo que el sentido sostenible de la energía no es solamente la eficiencia ecológica en la producción, eso es importante, hidroeléctricas de menos impacto, de mayor capacidad de producción por peso invertido, por unidad de esfuerzo, o de cualquier, eso aplicable a cualquier línea de producción, sino sobre todo que tanto la generación de energía y su circulación a través de los sistemas sociales y ecológicos contribuye a construir bienestar y a construir sostenibilidad. Y con eso quiero dejar entonces abierta la sesión de preguntas y comentarios si quieren. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Como lo ilustra Brigitte, es fundamental innovar en la forma que vivimos y hacemos negocios, transformando los sistemas sociotécnicos en otros más sostenibles que reduzcan pobreza, hambre, inequidad económica y de género, así como el cambio climático. ¿Qué factor es el más crítico que no nos permite avanzar a la velocidad que debiéramos para lograrlo? Los acuerdos sociales. En este momento claramente es la fragmentación institucional, la incapacidad de ponernos en el lugar del otro, la incapacidad de negociar y llegar a propuestas consensuadas para intervenir en algo. Fíjense cómo, aun cuando en muchas regiones o en muchas condiciones hay capacidad instalada, hay gente capacitada, hay recursos financieros, hay conocimiento, no logramos hacer que funcionen las cosas porque no hay mecanismos apropiados de articulación. Entonces el esfuerzo en ese sentido tiene más que ver con comunicación, con capacidad de trabajo colectivo, y yo creo que ahí las ciencias sociales tienen un reto gigantesco. Okay. ¿Qué tan en contravía están la lucha contra la pobreza y la lucha contra el cambio climático? Una mejor calidad de vida en los términos actuales implica más energía e incluso más consumo. Por otro lado, algunos afirman que nada contamina tanto como la pobreza. ¿Cómo hacer estas dos luchas compatibles o simplemente es mejor tratar de ser menos habitantes? Yo no creo que menos habitantes signifique más sostenibilidad. El problema demográfico no lo es tal y lo vemos en la medida en que, llegados ciertos niveles de bienestar, las poblaciones humanas se autocontrolan y lo vemos en todo el mundo. Incluso Colombia ya entró en la fase de transición poblacional. Pero la parte de equilibrar, digamos, demanda, oferta y solución de los problemas apremiantes que tiene la sociedad es la preocupación de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la perspectiva es que es factible, de acuerdo con los análisis que hacen Naciones Unidas y sus grupos de expertos y todo, es factible solucionar el hambre del mundo, solucionar la falta de acceso al agua potable, solucionar muchas de las inequidades de género y de problemas de salud con un mínimo de incremento en la productividad mundial. De hecho, el problema no tiene que ver con la productividad, sino con la capacidad de distribuir el bienestar. Entonces el esfuerzo más grande que hay que hacer es distributivo y para eso se requieren instituciones, para eso se requiere eficiencia y se requiere conectividad, mejorar la capacidad de conectar la transferencia de bienes y servicios
a lo largo del mundo. Piensen ustedes que el problema del hambre no es que no haya comida, eso ya lo sabemos, lo que está experimentando Somalia, lo que experimenta ese Sudán o muchas regiones incluso en Colombia, no es que no haya comida, sino es que no hay maneras eficientes de transportarla y de llevarla a los sitios de manera que los costos se puedan absorber por toda la sociedad. Entonces los objetivos de desarrollo sostenible insisten en que sí es factible, pero de todas maneras en que hay a veces que tomar decisiones o trade-off, políticamente hay que tomar partido por ciertas formas de hacer las cosas, pero en general creemos que sí es posible. Oxfam nos lo ha enseñado en los últimos años, nos dice solamente con que incrementemos la capacidad productiva del planeta en 1%, habría de todo para todos. Pero tenemos en el otro lado el tema de la huella ecológica y los desequilibrios de consumo y desperdicio. Los Estados Unidos, para vivir como un ciudadano promedio de Estados Unidos, necesitaríamos 3 planetas o 4 planetas, que es el cálculo que se hace. Para vivir con el bienestar de un ciudadano promedio japonés se necesitarían 6 planetas. Entonces, esos desajustes de huella ecológica son los más delicados. Cuando uno hace el reclamo, que deberíamos hacérselo a los norteamericanos por sus niveles de desperdicio en todos los frentes, pues le mandan el glifosato a cambio. Así como hay minería legal y responsable, también sería razonable que un país como Colombia acometiera proyectos de fracking responsable y explotara de manera intensiva su carbón de manera racional. Tenemos que pensar la transición energética con seriedad. ¿Qué vamos a hacer los próximos 25 años mientras las energías alternativas se van abriendo espacio y vamos evaluando además su conveniencia y su articulación con los procesos de desarrollo local? Entonces creo que en primer lugar el carbón va de salida, pero no se sale del carbón por decreto. Alemania trató de hacerlo hace 10 años y todavía está en ese proceso muy costoso y muy complicado porque tiene que suspender 300.000 empleos de la noche a la mañana, tiene que compensar adecuadamente a todas las empresas que usan y comercian carbón, tiene que además invertir en los pasivos ambientales que deja el carbón. Entonces lo menos recomendable es hacer cambios abruptos que dejen al país lleno de huecos y lleno de problemas sociales y ambientales. Lo que pasa es que no tenemos un plan para descarbonizarnos y tal vez ahí habría uno de los retos más importantes para Planeación Nacional, para la academia. ¿Cuál es el plazo real en el que deberíamos nosotros dejar de utilizar carbón sin tener unos efectos, digamos, colaterales mortales? El fracking, la comisión de expertos por el momento reconoce que hay un potencial grande en Colombia para explotar yacimientos no convencionales, pero que no hay condiciones mínimas ni siquiera para evaluar su riesgo y que mientras no se solucionen esas condiciones es muy difícil hablar de si sí puede o no puede tener un rol en el futuro. Okay. ¿Cómo concientizar a los generadores de energía de que las licencias ambientales no son una limitante, sino que en la medida en que cada proyecto tenga un buen estudio, agilizará sus propios proyectos? El tema de las licencias ambientales, y no solo en el sector eléctrico, sino en todos, es un tema de modernización y de mejorar la interacción entre la autoridad ambiental y los generadores de energía o los transportadores de energía, porque ambos hemos aprendido muchísimo en los últimos 30 años y no podemos pretender que el licenciamiento se haga de la misma manera como se venía haciendo cuando empezamos a hacer grandes proyectos hidroeléctricos. Indudablemente ahí hay un espacio de innovación también, de innovación normativa, de eficiencia en el uso de la información, porque por ejemplo ya no se requiere para un estudio de impacto ambiental repetir por centésima vez los inventarios de biológicos, los estudios geológicos que se requieren para el licenciamiento, porque eso ya se hicieron hace mucho tiempo, hay que actualizarlos, o porque en la región ya hay suficiente información como para tomar decisiones agregadas más importantes. Entonces yo creo que lo más interesante es un nivel de intersectorialidad y de construcción de sinergias entre la gestión ambiental y la generación de energía en este caso. ¿Qué apoyo le tienen al campesino para no hacer más quemas o trabajar más en minas? Me imagino que con un ejemplo como el páramo de Pisba, donde los campesinos que producen comida se vuelcan a la mina de carbón cuando el precio está alto, porque todos son mineros.
Si el precio del carbón baja, se salen de la mina y queman el páramo y ponen vacas y ponen papas porque pues hay igual que hacer para poder sobrevivir. Entonces hay vasos comunicantes entre todos los sectores que, si los entendemos, podrían ayudar a disminuir el impacto de las actividades rurales o de las actividades mineras negativas. Hay formas de hacer gestión intersectorial para trasladar, digamos, la huella ecológica de una manera más astuta. Listo, y tenemos una última pregunta. La generación de conciencia es un factor crítico para lograr el equilibrio ambiental, económico y social. Desde su punto de vista, ¿hay alguna manera de hacerlo más fácil? ¿Algún ejemplo de un caso exitoso? Bueno, la generación de conciencia es el objetivo número 1 del Convenio de Diversidad Biológica, ¿no? Porque claramente se entiende que mientras la sociedad no tenga unos mínimos de capacidad analítica, unos mínimos de conocimiento, una capacidad crítica instalada, pues no van a poder participar activamente en la construcción de esos futuros sostenibles. Y realmente no lo estamos logrando. La conciencia no se consigue predicando, sobre todo en temas ambientales. Indudablemente en otros puede ser que sí, pero haciendo llamados, digamos, y campañas, hay un cambio de comportamiento muy escueto, porque el comportamiento humano está regido por muchas otras consideraciones, y sobre todo aquellas que tienen que ver con su bienestar físico y el de sus comunidades y de sus familias. Entonces, aparte de la comunicación asertiva, que indudablemente a la cual hay que apelar, necesitamos hacer una reforma educativa profunda. El fracaso de nuestra civilización actual tiene que ver con la educación. No estamos viviendo en nuestro país, no estamos entendiendo la historia de nuestro país, no estamos entendiendo las posibilidades de construcción de sostenibilidad con base en esa riqueza gigantesca que tenemos, y es porque nuestro modelo educativo sigue bastante rezagado. Bueno, muchas gracias, Brigitte, por esta charla, por habernos acompañado. A todos ustedes, muchas gracias.